Muchas gracias por acompañarme en este espacio de Carolina News, que lo que busco es analizar temas internacionales con expertos para conocer y entender qué es lo que sucede en nuestro mundo y cómo los hechos que acontecen nos afectan de forma directa o indirecta. En esta ocasión tengo el privilegio y el honor contar con el profesor Mario Snyder. Él es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Así que, profesor, primero que nada, desearle un feliz año nuevo, que esté lleno de muchas bendiciones para usted y toda su familia y agradecerle una vez más el tiempo que me concede para esta entrevista. Yo te agradezco a ti y la bendición es mutua. Vaya también para ti y tu familia. Muchas gracias, profesor. Profesor, tal vez si logramos entender qué es lo que está pasando en Israel después de que se dio este acuerdo de cese del fuego, no final del conflicto, que es muy importante que algunas personas han entendido que es el final de la guerra y no, es una pausa de la parte del conflicto armado. Entonces, profesor, este acuerdo que ha generado muchas reacciones, unas a favor, otras en contra, también un cisma a lo interno de Israel que se está generando. Tal vez si empezamos a hablar de este acuerdo que tiene diferentes etapas, que consta de 42 días para liberar apenas a 33 personas de 65 que todavía están en la franja de Gaza, que no se sabe si están vivos o están muertos. Entonces, tal vez si hablamos, profesor, muy brevemente, ¿en qué consiste este acuerdo? Sí, bueno, como tú lo has señalado en forma muy precisa, este acuerdo es un cese de fuego, que sería la primera etapa de un acuerdo que tendría dos etapas más. En la segunda etapa, desde el punto de vista de Israel, serían liberados el resto de los rehenes vivos y luego hacia la tercera etapa serían entregados los cadáveres de aquellos que han muerto y cuyos cadáveres están en manos de Hamas o de Jihad Islami u otra organización en la Franja de Gaza. Esto es por la parte de Israel, pero esto tiene dos precios muy altos. El primer precio es la desocupación de la Franja de Gaza, no en su totalidad en la primera etapa, porque se continuará desde el punto de vista israelí controlando la zona del eje Filadelfia. El eje Filadelfia es el camino que va desde la frontera israelí hasta el mar Mediterráneo, en paralelo y muy cercano a la frontera egipcia, que es un punto importante estratégicamente, pues es justamente en esa zona donde se realiza todo el contrabando de armas desde Egipto o desde otros países hacia Hamas, hacia el Jihad Islami en la Franja de Gaza. Y por otro lado, también tiene la significación de que el no control del eje Filadelfia puede llevar a que parte o todos los rehenes que queden en manos de Hamas y Jihad Islami sean trasladados sin oposición israelí a Egipto y de allá a cualquier otro lugar en el cual Israel no pueda ni negociar, ni alcanzarlos, ni crear las condiciones para una devolución de ellos a Israel. O sea, descarrilar el acuerdo. Y esto es un problema y Filadelfia va a ser desocupado a los 42 días, o sea, al final de la primera etapa. Todo esto pese a que el primer ministro de Israel, Netanyahu, declaró, prometió y juró que la ocupación del eje Filadelfia era esencial para la existencia de Israel, pero ahora ya ha negociado una desocupación después de la primera etapa. Y luego también se trata de desocupar el eje Netzarim, que es el eje que divide la franja de Gaza en la zona norte y la zona sur, que va desde la frontera israelí nuevamente hasta el mar Mediterráneo, más o menos en el centro de la franja de Gaza. Este eje tiene un significado importante para la situación estratégica de la franja de Gaza,
pues este eje le permite a Israel controlar el flujo de población, o sea, el retorno de poblaciones que se han movido del norte de la Franja de Gaza, que fue la zona más atacada por Israel porque allá estaban concentradas las mayores fuerzas de Hamas y Jihad Islami, hacia el sur de la Franja de Gaza y que pretenden retornar al norte. Entonces uno pensaría, bueno, ¿qué tiene de malo que retorne la gente a sus casas, aunque gran parte de las viviendas están destruidas y hay una situación bastante terrible desde ese punto de vista en Gaza? El problema no es el retorno de la población, el problema es el retorno de los activistas, militantes y soldados de Hamas y Jihad Islam. Y si esto alguien lo pusiera en duda, les pediría que miren los filmatos de hoy, los filmatos del primer día del cese de fuego con la liberación de los rehenes israelíes, de tres rehenes, tres jóvenes mujeres rehenes que han sido liberadas y ya están en Israel, en el hospital Shiva, Tel HaShomer, aquí vecino a Tel Aviv, donde en la parte palestina se ven los festejos de Hamas y Jihad Islami, especialmente de Hamas, y en ellos se ven una gran cantidad de combatientes de Hamas armados en los mismos vehículos que utilizaron para atacar a Israel el 7 de octubre, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una realidad compleja y tenemos otra contraparte que es muy importante, más allá del plano internacional o geopolítico. La otra contraparte muy importante es que en el día de hoy Israel va a liberar más de 90 prisioneros que han sido juzgados, la mayor parte de los cuales han sido juzgados y están prisioneros en Israel cumpliendo sus condenas. Digo la mayor parte porque habrá también alguno que está bajo arresto de emergencia sin haber sido todavía juzgado, me imagino. Es interesante que hoy día también se liberan mujeres, mujeres activistas que han sido enviadas a las cárceles por su activismo pro-terrorista anti-israelí, y creo que también personas menores de 18 años, o sea, de acuerdo a la definición general, niños, que es una definición muy problemática porque en la Franja de Gaza mismo, durante la guerra, hemos visto una cantidad no pequeña de combatientes menores de 18 años de edad, bien armados, bien entrenados y con la capacidad de matar, y han matado a israelíes y por lo tanto, bueno, esta cuestión de los menores de edad, cuán niños o cuán niños no son, es un problema, pero esto es, diría yo, el intercambio central que se está llevando a cabo en el acuerdo. Y tengo que agregar algo muy importante, y es que el marco internacional favorable que cuenta con el apoyo de ambos presidentes de Estados Unidos, de Joe Biden, Joseph Biden, que termina su cadencia presidencial hoy a la noche o mañana, y de Donald Trump, que comienza la suya mañana. Ambos han apoyado este proceso. Biden es el autor de la idea general de cómo realizar este acuerdo de cese de fuego, que ya la presentó en mayo del 2024, o sea, hace bastantes meses atrás. Y Trump tuvo una contribución, dicen que muy importante, con sus declaraciones de que si no se termina la guerra aquí, se va a desatar algo infernal, que parece ser impresionaron mucho tanto a la parte palestina como a la parte israelí, diría yo. Profesor, eso me llama mucho la atención, el hecho, digamos, que también ha suscitado controversia y división aún más a lo interno de Israel, es por qué se libera a cuentagotas a los secuestrados. Muy contrario a lo que pasó en noviembre, en el cual cada día se libraba más de 5 personas, o 7, o 10 inclusive. Aquí es como a cuentagotas, entonces todavía se vuelve aún
más frágil este acuerdo, que en Medio Oriente los acuerdos son muy frágiles. Sí, Carolina, tienes toda la razón. Yo creo que el motivo principal es que la relación entre rehenes vivos y rehenes muertos es una relación muy negativa para la parte israelí, y esto lo tienen muy claro los líderes de Hamas y de las otras organizaciones que apoyan a Hamas o que han luchado junto con ellos. Y lo que están haciendo es un ejercicio que les permita a ellos alargar en lo posible el cese de fuego. O sea, ellos quieren en este momento un respiro. Tenemos que ver lo que ha pasado en las últimas semanas en la franja de Gaza, las campañas que ha sacado adelante Israel, especialmente en el norte de la franja de Gaza, en Jabalía y otras partes, donde han golpeado muy duramente a esas organizaciones terroristas. Y yo creo que para ellos el cese de fuego es algo central. Ahora, si no tienen tantos rehenes vivos y entienden que a Israel le interesa tanto los rehenes vivos como los cadáveres de aquellos que están muertos, pero que los rehenes vivos siempre tienen una gran prioridad por la protesta pública en Israel, que se refiere primero y principal salvar a aquellos que aún han sobrevivido. Primero hay que traer a estos a Israel, luego con respecto a los cadáveres de aquellos que han sido muertos o que han muerto por enfermedades, la demora ya es menos importante, porque su estatus no va a cambiar. En cambio, existe cada día el peligro de que mueran más rehenes que aún están vivos, porque las condiciones de prisionía en la franja de Gaza son terribles y porque ha pasado ya mucho tiempo. Estamos hablando de más de 14 meses, 471 días, es muchísimo tiempo para vivir en condiciones insalubres. O sea, aún la persona más sana y más fuerte, viviendo en el tipo de condiciones que viven los prisioneros en la franja de Gaza, termina enfermándose y puede ser que también muriendo. De aquí la urgencia y también la presión social dentro de Israel de que, bueno, era uno de los principales objetivos de la guerra. Entonces, si queremos decir que esta guerra ha llevado a cabo algo, hay que liberar a los rehenes. Entonces, es una prioridad nacional, diría yo, y aún más importante, pero es en el plano teórico, es una prioridad ética. O sea, esto tiene que ver con la ética del Estado de Israel. Si el Estado de Israel es realmente responsable por sus ciudadanos, si tiene la obligación de defenderlos y la obligación de no olvidarlos si caen prisioneros y hacer todo lo posible para volver a traerlos a este país y protegerlos, entonces es necesario traer o retraer primero a los rehenes que están vivos. La cantidad, como es pequeña, la dosifican con cuentagotas de la parte palestina. Entonces, esto les permite alargar, en cierto sentido, el cese de fuego que les es tan necesario, porque los han golpeado muy duro. Y luego, no sé si habrán notado por allá, que en las negociaciones, uno de los puntos sobre los cuales casi no se lograba llegar a un acuerdo es sobre si esto significa el cese o no significa el cese de la guerra. Y de aquí las tres etapas. Los palestinos sostienen que esto tiene que ser para el cese de la guerra, mientras que en Israel las opiniones están divididas y tú ya lo has mencionado. Hay dentro del gobierno de Israel sectores que creen que hay que continuar la guerra después de conseguir la liberación de todo rehén que sea posible, y que hay que recortar el precio en prisioneros de Hamas, Jihad Islami, Fatah y otras organizaciones que están en las cárceles israelíes,
porque todo esto, de acuerdo a la derecha nacionalista, religiosa, mesiánica o como quieran llamarla en Israel, es una gran desventaja, un gran daño para Israel. Ellos citan como precedente que un gran número de los liberados en el acuerdo de 2011 para liberar al soldado Gilad Shalit, a cambio del cual Israel pagó 1027 prisioneros palestinos, dio a cambio de un soldado israelí que gran parte de ellos volvieron al terror. Y por eso aquí se ha instalado un mecanismo en el cual aquellos prisioneros que van a ser liberados y que son considerados más peligrosos no van a volver a Judea y Samaria o a la Cisjordania, eso de acuerdo a la ideología de cada uno, sino que serán enviados o a la Franja de Gaza o exiliados a terceros países, como por ejemplo Turquía, quizás, u otros que yo no tengo claro, pero que son países radicales que tienen posiciones muy anti-israelíes en este momento, que están dispuestos a aceptar terroristas, que son enemigos declarados de Israel, pero son terroristas también. Y un terrorista no deja de ser terrorista por viajar a un tercer país. Eso es un problema también. Profesor, ¿y por qué se firma este acuerdo? Estamos claros que lo que todos deseamos es la liberación de los secuestrados, de todos, Sí, pero principalmente de los que aún están con vida, tanto por cerrar ciclos para las familias, porque el desgaste emocional para los niños también que tienen padres secuestrados es muy fuerte, inclusive madres que sufren todos los días por no saber las condiciones, porque también parece que la Cruz Roja Internacional está secuestrada por Hamas, porque sí, ellos deberían estar verificando los estados de salud como ocurre en otras partes del mundo. sí. No sé si está secuestrada, pero no ha hecho nada, pese a los continuos pedidos de Israel, del Ministerio de Salud Pública israelí. La Cruz Roja Internacional no ha hecho nada por averiguar en qué condiciones están los rehenes israelíes en la Franja de Gaza y cuál es el estado de salud de cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta que entre los rehenes había un número no pequeño de personas mayores, lo que se llama hoy la tercera edad, por darle un nombre bonito, ancianos, diría yo, que necesitaban para seguir viviendo ciertos tipos de medicación que allá no le fueron otorgadas, y eso no se controló de ninguna manera, siendo que sería una de las tareas básicas de la Cruz Roja Internacional y de otras organizaciones que se ocupan de derechos humanos, que no solo tienen derechos humanos los palestinos, los israelíes también tienen derechos humanos. Pero esto parece que a mucha gente en el mundo se le olvida de alguna u otra manera. Entonces, digo yo, sí, esto es así. ¿Por qué se firmó el acuerdo tal como se firmó? Lo ideal en este momento hubiera sido firmar un acuerdo completo en el cual vuelvan a Israel todos los rehenes a cambio de un número determinado de prisioneros palestinos que sean liberados, o dentro de Cisjordania o a Gaza o a terceros países, y transformar el cese de fuego en una cesación de hostilidades, o sea, en el final de la guerra. Pero aquí hay dos problemas muy grandes. El primero es uno que ya mencioné, y es que los palestinos tienen la idea, debido a las discusiones internas dentro del gobierno israelí y las continuas declaraciones del primer ministro Netanyahu, de que Israel no va a cesar con la guerra y va a continuar con la guerra hasta acabar totalmente con Hamas, o sea, hasta que Hamas no sea capaz de operar y no gobierne y no tenga influencia, no gobierne la Franja de Gaza y no tenga influencia allá. Y esto lo ha dicho Netanyahu muchas veces y lo han repetido sus ministros, etcétera, etcétera. Pero recordemos que la crisis política que vive ahora Israel está basada en este punto, en que
el señor Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Interna en Israel, líder del partido Poder Judío, se ha retirado del gobierno. Ahora, tiene que presentar su carta de renuncia, pero prácticamente declarativamente se ha retirado del gobierno porque no está de acuerdo con firmar el acuerdo antes de que la guerra se termine con una victoria israelí total que signifique la desaparición de Hamas. Haciendo un caveat, diría yo, que no es seguro que ni Israel ni ningún otro país del mundo logre una victoria total sobre un movimiento terrorista guerrillero urbano, que es porque la Franja de Gaza es una gran urbanización, o sea, la mayoría está urbanizada, y lo vemos ahora, o sea, después de 15 meses de combates y de maniobras con un ejército muy eficaz como es el israelí, quedan focos de resistencia, jamás sigue reclutando nuevos adherentes, entrenando gente, siguen teniendo armamentos, siguen disparando misiles hasta hace pocos días, y esto sin hablar de los aliados de Hamas, los Houthis en En Yemen, el que hasta ayer han disparado un par de misiles, uno al centro del país, uno a Eilat. Eh, profesor, y sí, disculpe que le interrumpa, pero sí. jamás también es una ideología que está insertada en el diario vivir de algunos palestinos. Pero por supuesto, no de algunos, de muchísimos. Jamás es el movimiento, si se lo toma como un movimiento político, más allá de lo terrorista, y también como un movimiento teológico, diría yo, o teosocial, que más apoyo tiene la sociedad palestina, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Y gran parte del apoyo se debe a su popularidad por haber hecho la masacre del 7 de octubre por un lado y haber hecho frente a Israel durante todos estos meses sin quebrarse definitivamente, sin rendirse. Entonces el gobierno de Israel tiene esta división interna que de ninguna manera le permitía ir directamente al acuerdo total que trajera de vuelta a todos los rehenes, pero que significara el final de la guerra. En las condiciones actuales, con Hamas que sigue operando dentro de la Franja de Gaza, y ni hablemos internacionalmente, porque también Hamas opera internacionalmente en diversos lugares del mundo, especialmente en Medio Oriente, pero quizás también más allá, y ni hablemos del apoyo internacional que tiene Hamas en universidades americanas y otras universidades europeas también y latinoamericanas donde gente de visiones muy progresistas, muy liberales, apoyan a un movimiento conservador por un lado, pero por otro lado fundamentalista y que odia todo lo que no sea Islam y que no sea Islam radical, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de contradicciones a nivel mundial, diría yo, pero concentrándonos en Medio Oriente, entonces jamás tiene este tipo de visión enfrentada a la israelí. Como Israel no puede clamar esta victoria total de la cual tanto ha hablado Netanyahu, tiene problemas dentro de su gobierno con el ala derecha porque Ben-Gvir ya renunció y Smotrich, el ministro del Tesoro, que lo he escuchado hablar hoy, y el líder del Partido Religioso Nacionalista, lo he escuchado hablar hoy diciendo que no, que va a haber una etapa, va a haber una devolución de rehenes y luego se retorna a la guerra para terminar con Hamas. Entonces, una de las maneras que tiene Hamas de intentar asegurar internacionalmente que esto no suceda, que a los 42 días no vuelva el ejército israelí a atacar a Hamas, es hacerlo por etapas a largo plazo, reteniendo una parte de los rehenes. Y por otro lado, hay un factor que yo no puedo asegurar que es real o irreal, pero que aquí los analistas políticos
lo mencionan todo el tiempo, y es el hecho de que al señor Netanyahu políticamente no le interesa que la guerra termine, porque en el momento que termine la guerra van a suceder dos cosas en Israel. Seguramente va a haber una elección, va a caer el gobierno, y no va a caer por el problema de la guerra, sino va a caer probablemente por el problema de reclutamiento de los ultraortodoxos en Israel, que es un problema irresoluble. No hay manera de resolverlo para la satisfacción de ambas partes. U otro problema con los partidos religiosos, sean nacionalistas o ultraortodoxos. Y el segundo tema es que se va a establecer, le guste o no al gobierno actual, una comisión investigadora oficial. O sea, una comisión investigadora en la cual los miembros van a ser elegidos por su neutralidad, y en este sentido lo que históricamente se ha hecho en Israel es elegir ex miembros de la Corte Suprema, o sea, jueces del más alto nivel, para que ellos intenten investigar, teniendo el poder de llamar a testigos, o sea, con sanción judicial. No es que llama un testigo y el testigo dice, bueno, y a mí no me interesa, no voy. No, no, no viene, hay sanciones judiciales. Eso es una comisión investigadora oficial, no gubernamental, sino oficial, que no esté dentro del gobierno, asociada a los intereses de este gobierno o de otro gobierno, y tampoco a los intereses del ejército, que va a ser investigado. Y esa comisión investigadora oficial, ni al señor Netanyahu ni a todo su gobierno, que era el gobierno que gobernaba Israel el 7 de octubre y que por ende tiene niveles de responsabilidad muy serios con respecto a todo lo que sucedió, no le interesa que exista. Ellos hablan de investigar, pero hablan de comisiones gubernamentales, sectoriales. Se investiga de una manera que entre amigos todo de alguna manera se puede diluir. Y esto yo no creo que va a ser posible en un país tan traumado con Israel, con lo que pasó el 7 de octubre y en adelante hasta el día de hoy, con estos rehenes que están siendo liberados 15 meses después, casi 15 meses después del 7 de octubre. Profesor, Entonces, y ya para ir terminando y agradecerle el tiempo que me está eh, concediendo, ¿qué se puede analizar con el gobierno del presidente Donald Trump, que ser el presidente de los Estados Unidos de América? yo le voy a decir mi más sincera y personal opinión, porque no nadie, ni yo ni nadie, tiene fuentes seguras para poder decir o predecir cuáles van a ser las políticas de Donald Trump, más allá que en sus políticas va a primar lo que él ideológicamente considera que es el interés norteamericano, ¿ya? O sea, engrandecer a los Estados Unidos, retornar a los Estados Unidos a eso, el rol histórico de gran potencia, gran y única potencia mundial, fortalecer la economía norteamericana y todas esas cosas que hemos escuchado durante la campaña. Yo tengo la idea que el señor Trump tiene en su carácter un elemento errático y por eso es imposible predecir cómo va a reaccionar frente a diversas situaciones. Nosotros sabemos de antemano que Trump no le interesa que haya guerra en el Medio Oriente, que parece que tampoco le interesa que haya una guerra contra Irán. En el periodo de Trump no hubo aventuras militares, no se iniciaron guerras, no sucedió nada grande, al contrario. Y yo creo que en la lógica de su propia ideología, que tiene que ver con acortar el gasto de defensa, recortar el gasto de defensa para tener menos deuda, para tener una economía más sana.
el hecho de no tener guerras que sean pagadas por Estados Unidos es algo sumamente importante. Y eso tiene que ver con el Medio Oriente, indudablemente, porque Estados Unidos es el país que ayuda a Egipto, a Israel y a otros países en Medio Oriente a mantener una situación de seguridad de alto nivel a través del tráfico de armas, venta de tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también tiene otra vertiente que tiene mucho que ver con Irán, si atacar a Irán o no atacar a Irán. El interés en mantener el precio de la energía, el precio del petróleo, a un nivel estable y bajo en lo posible, porque esto afecta directamente a la economía de Estados Unidos, que es la economía más consumidora de energía del mundo y la más grande del mundo. Es aproximadamente, es más de un 20% de la economía mundial está en Estados Unidos. Y cualquier economía a la cual le suben mucho el precio de la energía comienza a detenerse y comienza a sufrir. Y creo que esto es otro factor que se ve también en la serie de alianzas que llamó Trump los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham incluyen a los Emiratos del Golfo Pérsico, ¿verdad? Los Emiratos Árabes del Golfo Pérsico y luego una serie de países, Sudán, Marruecos, etcétera. Bueno, Sudán está en una guerra civil, pero el objetivo es incorporar a los acuerdos de Abraham a Arabia Saudita, al primer productor mundial de petróleo, un país que está directamente comprometido con Estados Unidos, diría yo, a nivel militar, económico, cultural, político. O sea, díganlo ustedes. O sea, hay un lazo muy... Entonces, claro, a los sauditas les interesa que el precio del petróleo sea lo suficientemente alto para tener mucha renta, mucho rédito, pero por otro lado les interesa una economía mundial estable y un Medio Oriente estable sin guerras en el cual ellos no se vean enfrentados con Irán. Y hay un enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita, aunque ahora han mejorado un poco las relaciones. O sea, como siempre en Medio Oriente, un cuadro muy complicado, Carolina. No, más bien le agradezco mucho, profesor, y nos quedó varios temas, como será la otra parte del acuerdo, quién va a ser el que reconstruirá la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué le parece, profesor, si eso lo dejamos para otra ocasión? Agradecerle una vez más el tiempo que me concede y siempre es un gusto volverlo a ver, profesor. Para mí también es un gusto volverte a ver y aprecio mucho tu periodismo serio, que me parece muy importante en una era donde gran parte del periodismo no es serio y no le interesa escuchar análisis que requieren un poco más de tiempo y un poco más de profundidad. Muchas gracias por sus palabras, profesor, porque realmente me comprometen aún más a prepararme a la hora de hacer las entrevistas y a buscar las fuentes oficiales en este mundo donde lo que se busca son a veces informaciones o fuentes que no son apegadas a la realidad. Así que no sabe cómo le agradezco, profesor, sus palabras y el compromiso de buscar la información y tener a expertos como usted que nos ponen en contexto la realidad de Medio Oriente, que es muy compleja hacia estos lados de Occidente, pero también muy importante porque son a veces los que marcan las pautas a nivel internacional. Así que muchas gracias, profesor. Carolina, permíteme agregar, sin, o sea, sin falsa modestia, yo escribí un libro que se llama Historia Mínima de Israel, que fue publicado por el Colegio de México y por Turner en España. Y yo creo que a la gente que le interesa este tema, le convendría mucho leer este libro que está escrito en español primero y que tiene muy buenas fuentes. Y lo digo
sin ningún propósito de ganancia financiera, porque la gente que escribe libros en general no gana mucho o no gana nada con los libros, es mi caso. Pero seriamente y sin falsa modestia, recomiendo leer ese libro, que es un texto que intenta ser equilibrado, no propagandista para una parte o para la otra parte, sino entender qué sucede dentro de Israel y en el entorno de Israel. Claro que sí, profesor. Inclusive en las descripciones de este video que va a ser publicado, ahí voy a poner el link donde las personas pueden buscar el libro y lo cual es realmente una fuente muy fidedigna, académicamente preparado, como es Claro. todos los trabajos que ha hecho usted, profesor, para que puedan entender un poco más de qué se trata el tema de Medio Oriente, poder tener argumentaciones sólidas y no emocionales de un conflicto que realmente es de analizar, por decirlo así, muy coloquialmente, con la cabeza en fría, pero con los documentos que le Ujú. generan análisis real de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Así que, profesor, con todo gusto vamos a conversar para que la descripción del link ahí pueda aparecer y puedan tener este material que realmente enriquece a quienes tenemos la oportunidad de leerlo. Muchas gracias, Carolina. Acabo de conversar con el profesor Mario Snyder, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien nos puso en contexto sobre el acuerdo que permite la liberación de personas que fueron secuestradas por estar en un festival de música electrónica, por estar en sus casas, que ese es el detonante por lo cual se inició esta guerra que se está llevando en la Franja de Gaza contra el grupo terrorista Hamas, que fue quien inició esta escalada de violencia en Medio Oriente. Así que muchas gracias por acompañarme.